Hola compañeros, bienvenidos a Canal Agricultura de Color Diario. Yo soy José Luis Muñoz. Hoy vamos a contestar, una vez hemos empezado la cría, la pregunta que más nos habéis hecho estas últimas semanas muchos compañeros. Y es, José, estoy siguiendo tu método. Tengo 12-13 horas, pero los pájaros están gordos. Tengo machos gordos. Vale, os vamos a dar la clave que nosotros, una clave fundamental, que a nosotros nos ha ido muy bien muchos años, pero ya no es que solo nos ha ido bien a nosotros, es que a todo el que se lo decimos le va bien, ¿vale? Entonces vamos a compartir esto con todos vosotros. Es muy sencillo, pero quiero comentaroslo. Muchos criadores, sobre todo, también depende de la especie, ¿no? El que un pájaro esté más gordo con 13 horas, es normal en pájaros de postura y en pájaros lipocrómicos, ¿vale? Blancos, rojos y amarillos, o Gloucester o Norwich, suelen tener más capacidad genéticamente en algunas líneas de ser más obesos, ¿vale? Y costarle mucho más costarle mucho más la cópula, ¿vale? Por ese sobrepeso, ¿vale? Aunque hay pájaros muy gordos que pisan muy bien, pero en la mayoría de los casos los pájaros cuando son muy obesos no pisan bien, ¿vale? No son totalmente fecundos. Pero bueno, vamos a decir los pasos que nosotros os aconsejamos que sigáis. Como habéis seguido nuestra manera de encelar, con el tema de la pipa, la vitamina E, los 8 machos que se han estado castigando, en este momento que ya habéis hecho lo que nosotros comentamos en nuestro canal y lo que nosotros asesoramos, ¿vale? Tenéis que entender una cosa. Cuando habiendo hecho eso, vuestra raza de pájaros aún sigue estando gorda, el primer paso que tenemos que hacer es quitar totalmente la pasta de mantenimiento, ¿vale? La pasta que le ponemos de mantenimiento se quita. Los pájaros a partir de ahí solo comerán el alpiste con la perilla, solo. Esa es la primera opción. No comerán polentina tampoco. Solo comerán el germinado, pero el germinado hablaremos después. Ahora hablaremos de que solo comerán semilla, alpiste y perilla. La segunda opción que tenemos que hacer es dejar 2 palos en las voladeras para que los pájaros vuelen, que los pájaros no salten, que los pájaros tengan que agilizar, tengan que moverse. Por lo tanto, dependiendo de las voladeras que tengáis, los palos los más separados posibles para que los pájaros ejerciten y vuelen, ya sean Gloucester, blanco, sea el pájaro que sea. Y la tercera y más importante es en el germinado. Solo pondremos germinado sin estar del todo escurrido, que esté un poquito húmedo. Y a ese germinado, en este caso al negrillo germinado, añadiremos pimienta negra recién molida. Esa es la clave, señores, esa es la clave. Yo hace muchísimos años que la utilicé, que me lo dijeron, que la utilicé, porque esto fue un chivatazo, fue un hombre mayor que me lo dijo. Pero muchos años, no lo podéis ni imaginar. Me lo dijo aún en Paiporta, cuando teníamos la asociación en Paiporta, imagínate si hace años de eso. Y sí, es verdad, los pájaros, después, claro, hemos leído mucho y hemos aprendido mucho de la pimienta negra, ¿vale? La pimienta negra, en este caso, como nosotros la utilizamos, es para acelerar el metabolismo. Además de acelerar el metabolismo, los pájaros se gradúan mucho mejor la digestión, les facilita la digestión, por lo tanto, rápidamente excretan muy bien el alimento y adelgazan. Vais a ver cómo los pájaros en una semana adelgazan. Cualquier tipo de pájaro, con que coman 2 o 3 veces a la semana un poquitín de negrillo con pimienta, vais a ver cómo se acelera el metabolismo y los pájaros pierden grasa. Y lo podéis probar, es una cosa muy sana. Y para que lo veáis, os voy a poner, a mí aún me queda una voladera de pájaros ahí, que son los que voy a exportar para Argentina, esta próxima exportación, ¿vale? Y a ellos les voy a poner un poquitín, la que voy a hacer ahora, para no tener que tirarla, pero la quiero hacer para que veáis cómo lo hago. José, coge la cámara. Vale. Este negrillo, como veis, aún está húmedo, ¿vale? Un poquito húmedo, no está del todo reseco. Vamos a hacer 2 para los machos que hay. Cogemos una cuchara, ¿vale? Y aquí cogemos 1, 2, 3, 4,
y 5, que son más o menos las que caben en esas 2 bizcocheras. Pimienta negra recién molida. Che, como una ensalada. Hacemos así, no hay que sobrepasarse, ¿eh? Pero sí que hay que poner. Se pone la pimienta. Se mezcla para que se pegue la semilla. Vale. Y esto se le pone a los machos en la voladera entre 13 o 14 horas de luz a los que estén gordos. 2 o 3 veces por semana. Comprobarlo. Veréis cómo los pájaros adelgazan. Ahí adelgazan con esto. Es una maravilla. Coger estos 3 pasos, el tema de quitar la pasta, de mantener solo el alpiste, el tema de darles para que hagan ejercicio, y al negrillo, casi sin escurrir del todo, que tenga un poquitín de humedad, le picáis la pimienta y se lo dais a vuestros pájaros. Con esto evitaréis que sigan engordando, al contrario, os ayudará a que adelgacen y se pongan perfectos para la monta. Un saludo, compañeros.